Capítulo número 5. En aquella oscuridad sepulcral, Tessa oyó la caída de la niña y de inmediato se detuvo. Clavó las piernas tan abiertas y firmes como pudo sobre el suelo curvado y sujetó la cuerda con fuerza. Al cabo de un segundo, la soga se tensó. Las aguas se llevaban a Chrissy. Sam gruñó y Tessa comprendió que las aguas habían arrastrado a la niña hasta él. La cuerda cedió durante un instante, pero luego volvió a tensarse y la hizo balancear hacia adelante, lo que indicaba que Sam se tambaleaba, tratando de mantener el equilibrio mientras la niña ejercía presión sobre sus piernas. Si las aguas hubieran vencido a Sam, la cuerda no estaría solo tensa, sino que el tirón hubiera sido lo bastante fuerte como para que ella no pudiera oponer resistencia. Escuchaba chapoteos, una maldición de Sam. El agua estaba subiendo. Primero pensó que era su imaginación, pero ahora se daba cuenta de que le llegaba por encima de las rodillas. La maldita oscuridad era lo peor, sin ver nada, sin saber lo que ocurría. De repente, otro tirón. 2, 3. Sam, no te caigas. Tambaleándose, a punto de perder el equilibrio, comprendiendo que estaban al borde del desastre, Tessa estiró la cuerda, utilizando la tirantez para mantenerse en pie en lugar de avanzar, con la esperanza de recuperar cuerda. Rogó a Dios que la tensión no fuera excesiva y se la llevara. Osciló. La cuerda tiraba fuerte de su cintura, ya no tenía lastre. La fuerza del agua en las pantorrillas aumentaba. Resbaló. Como una cinta de vídeo retrocediendo en la máquina de editar, le pasaron por la mente extraños pensamientos varios en pocos segundos, todos repentinos, y algunos la sorprendieron. Pensó en vivir, en sobrevivir, y esto no era extraño, pero también pensó en que no quería fallar a Chrissy, y en su mente vio una imagen detallada de la niña y ella juntas en una casa acogedora, como madre e hija, y comprendió cuánto lo hubiera deseado, lo cual no parecía muy sensato, dado que los padres de Chrissy no estaban muertos, por lo que sabían, y quizá la conversión fuera reversible. Chrissy se reuniría con su familia, pero aquella imagen no era tan real como ella y las niñas juntas en alguna parte. Luego pensó en Sam, lamentaba no haber tenido la oportunidad de intimidar más con él, y la idea la desconcertó. Lo encontraba atractivo, pero nunca se le había pasado por la cabeza la posibilidad de un romance con él. Por supuesto, su entereza frente a desesperanza era atrayente y sus 4 razones para seguir viviendo inspiraban en un reto. ¿Podría ella proporcionarle una quinta? ¿O suplantar a Goldie Hawn en la 4ª? Hasta que no se había encontrado al borde de la muerte por inmersión, no había comprendido cómo había llegado a atraerle tanto en tan poco tiempo. Volvió a resbalar. Debajo de las aguas, el suelo era mucho más traidor que en el canal de piedra, como si el hormigón creciera musgo. Intentó afianzar los talones. Sam seguía con sus improperios y Chrissy tenía una tos sofocada. La altura del agua en el centro del túnel había subido hasta unos 50 centímetros. Un movimiento después, la cuerda dio un tirón y quedó totalmente floja. Se había roto. Sam y Chrissy habían sido engullidos por el túnel. El gorgoteo y chapoteo de las aguas hacían eco en las paredes y otros ecos hacían eco en los anteriores. El corazón de Tessa latía con tanta fuerza que podía oírlo, pero habría escuchado sus gritos si las aguas se los hubieran llevado. Sin embargo, después de otro espantoso momento de silencio, Chrissy volvió a toser, a pocos pasos. Divisó una luz. Sam cubría con la mano la mayor parte del foco. La niña estaba a un lado del pasadizo, esquivando la fuerza de la corriente con las manos y la espalda pegadas contra la pared. Sam tenía los pies separados y clavados en el suelo. El agua se agitaba y formaba espuma entre sus piernas. La cuerda no se había roto, había perdido tensión cuando Sam y Chrissy habían recuperado el equilibrio. ¿Estás bien?, preguntó Sam a la niña. Ella sintió, todavía escupiendo agua sucia. Hizo una mueca de asco y contestó: «Brr». «¿Y tú?»,
preguntó a Tessa. No podía hablar. Se le había hecho un nudo en la garganta. Tragó saliva un par de veces y parpadeó. Una oleada de alivio retardado liberó la insoportable presión de su pecho y contestó: «Estoy bien, bien». Capítulo número 6. Sam se sintió mejor después de llegar al final de la alcantarilla sin más caídas. Se detuvo un momento en la parte exterior del desagüe, mirando al cielo. Debido a la espesa niebla no podía verlo, pero eso era lo de menos. Agradecía volver a encontrarse al aire libre, aunque empapado hasta las rodillas de agua fangosa. Ahora estaban casi en un río, o la lluvia era más torrencial en las montañas. El extremo del pueblo o se había roto alguna tubería. El nivel del agua había subido con rapidez y llegaba a medio muslo de Sam y a la cintura de Chrissy. El diluvio caía del conducto a sus espaldas con una fuerza impresionable. A cada minuto se hacía más difícil caminar entre aquellas cataratas. Sam se giró, acercó a la niña y dijo: «A partir de ahora te sujetaré por el brazo». Ella asintió. La noche era negra, incluso a pocos pasos distinguía poco más que los rasgos de las dos mujeres. Sujetó con firmeza a Chrissy y se dispuso a seguir adelante. El túnel se había alargado 2 manzanas antes de verter las aguas al otro tramo del canal de drenaje, tal y como recordaba Harry desde los tiempos en que, siendo un niño y en contra de la prohibición de sus padres, había jugado allí. Dio gracias a Dios por los niños desobedientes. Frente a ellos, aquel nuevo tramo de canal de piedra alimentaba otras alcantarillas de hormigón. Aquel túnel, según Harry, terminaba en la boca del lago, desguadero vertical al extremo oeste del pueblo. Se suponía en los últimos metros una serie de barrotes que creaba una barrera por la que solo pudieran circular el agua y pequeños objetos. No cabía la posibilidad de ser arrastrados hasta aquella caída de 6 metros. Pero no estaba dispuesto a correr el riesgo. No habría más caídas. Suponer que las aguas le arrastraran hasta allí, que la barrera impidiera la caída, que no se rompieran los huesos y que siguieran para volver a trepar hasta la alcantarilla pese al ímpetu del agua, era un calvario que no quería imaginar, ni, desde luego, soportar. Durante toda su vida había fallado a la gente. Aunque solo tenía 7 años cuando su madre había muerto en el accidente, siempre se había sentido culpable de su muerte, como si hubiera podido salvarla a pesar de su tierna edad y de haber quedado atrapado en el coche. Después nunca había sido capaz de agradar al borracho mezquino, hijo de puta que era su padre, y había sufrido por el fracaso. Al igual que Harry, sentía que había defraudado a la gente de Vietnam, si bien la decisión de abandonarles a su suerte la habían tomado las autoridades y él no había podido hacer otra cosa que obedecer. Ninguno de los agentes del departamento había muerto por su culpa, pero también creía haberles fallado. También había fracasado con Karen, aunque la gente le dijera que estaba loco si pensaba que era él el responsable de su cáncer. No podía evitar pensar que si lo hubiera querido más, con mayor intensidad, ella habría encontrado la fuerza y el deseo suficientes para superarlo. Había fallado su hijo Scott. Chrissy le apretó la mano. Él hizo lo mismo. Era tan pequeña. Reunidos en la cocina de Harry, habían hablado de la responsabilidad. Ahora, de repente, comprendió que su sentido de la responsabilidad estaba tan desarrollado que se había convertido en una obsesión, pero todavía estaba de acuerdo con las palabras de Harry. El compromiso de un hombre hacia los demás, sobre todo hacia la familia y los amigos, nunca es excesivo. Jamás habría imaginado que uno de los puntos claves de su vida se le presentara con agua sucia hasta la cintura, en un canal de drenaje, huyendo de enemigos humanos e inhumanos, pero fue allí donde le llegó. Comprendió que su problema no era la presteza con que asumía responsabilidades ni su penosa carga. No, diablos no. Su problema era que había permitido que el sentido de la responsabilidad obstruyera su capacidad para asumir el fracaso. Todos los hombres fallan de vez en cuando, a menudo no por su culpa, sino a causa del destino. Cuando fallaba, debía aprender a seguir adelante, feliz de poder hacerlo.
El fracaso no debía impedirle disfrutar de la vida. Tal comportamiento era blasfemo si creía en Dios y estúpido si no era creyente. Era como decir: los hombres se equivocan, pero yo no, ya que soy más que un hombre. Estoy en un lugar intermedio entre Dios y los ángeles. Se dio cuenta de la razón de haber perdido a Scott. Al haber perdido su amor por la vida, las ganas de disfrutarla, no le había quedado nada significativo que compartir con el muchacho o con lo que detener en los indicios del descenso de Scott al nihilismo. En aquellos momentos de haber instado a enumerar las razones para seguir viviendo, la lista no se habría limitado a 4. Sería una relación interminable. Aquella revelación le llegó de golpe mientras sujetaba la mano de Chrissy, como si el tiempo se hubiera dilatado por un capricho de la relatividad. Sabía que si no conseguía salvar a la niña y a Tessa, pero él salía vivo de aquello, daría gracias por su suerte y viviría. Pese a que la situación era límite y las esperanzas escasas, su espíritu renació y se hubiera puesto a reír a carcajadas. La pesadilla por la que estaban pasando en Moonlight Cove le había conmocionado, le había revelado verdades básicas, realidades simples y que hubiera debido ver durante años de tormento, pero que recibía con entusiasmo pese a la simplicidad y a su propia estupidez anterior. Quizá la verdad era siempre sencilla cuando se descubría. Sí, de acuerdo, era posible que siguiera adelante aunque no cumpliera con sus compromisos con los demás, incluso si perdía a Chris y a Tessa, pero de ningún modo iba a perderlas. Que le colgaran si lo permitía. Que le colgaran. Cogió la mano de la niña y avanzó con cuidado por el canal de piedra. Por suerte, el pavimento era bastante desigual y sin musgo. La profundidad del agua le daba una sensación de flotar y ello hacía arduo bajar el pie cada vez que lo levantaba, por lo que decidió arrastrarlos por el fondo. En menos de un minuto llegaron a una serie de peldaños de hierro empotrados en el muro. Tessa avanzó y los tres se agarraron allí, notando el roce sólido y el ancla que proporcionaba. Al cabo de un par de minutos, cuando la lluvia disminuyó, Sam se puso en acción. Con cuidado para no pisar las manos de Tessa o de Chrissy, subió un par de peldaños y observó la calle. Nada se movía, excepto la niebla. Aquella parte de Torrendera se encontraba al lado del centro escolar Moonlight Cove. Al campo del atletismo se encontraba a pocos metros y al otro lado del espacio abierto se distinguía el edificio del colegio, que solo estaba iluminado por un par de farolas. El terreno estaba rodeado por una verja de más de 2 metros de altura, cerrada con un candado, pero a Sam eso no le desalentó. Las verjas siempre tenían una entrada. Capítulo número 7. Harry esperaba en el desván, confiado en que todo fuera bien, esperando lo peor. Se apoyaba en la pared más lejana de la habitación, sin luz, en el otro extremo de la trampilla por la que le habían subido. No había nada que pudiera ocultarle. Pero si alguien se tomaba la molestia de vaciar el armario del dormitorio principal, abrir la trampilla, bajar la escalera plegable y echar un vistazo, tal vez no fuera tan diligente como para escudriñar todos los rincones. Cuando hubiera madera y telarañas, al primer vistazo con la linterna abandonaría. Absurdo, claro. Cualquiera que llegara hasta el desván lo registraría a fondo, pero, aunque la esperanza fuera absurda, Harry se aferró a ella. Era un cultivador del optimismo. Hacia el mínimo hueso el mejor caldo, ya que durante la mitad de su vida la esperanza había sido lo que le había alimentado. No se sentía incómodo mientras se preparaba para subir a su refugio, ayudado por Sam. Para ganar tiempo se había vestido con los pantalones de lana, más confortables en los que llevaba, y 2 jerseys. Era curioso. Mucha gente parecía pensar que un hombre inválido no se sentía nada en las extremidades muertas. En algunos casos era cierto. Los nervios quedaban cercenados y perdía toda sensibilidad. Pero las lesiones de columna vertebral tenían infinitas variantes. Si la terminal nerviosa no era extrema, la gama de sensaciones de la víctima oscilaba.
En el caso de Harry, aunque había perdido el uso de un brazo, una pierna y casi toda la totalidad de la otra, sentía frío y calor. Cuando algo le pinchaba, lo percibía. No era dolor, como si una presión afilada. Físicamente sentía mucho menos que antes. Eso no admitía discusión, pero no todas las sensaciones eran físicas. Pocas personas le hubieran creído, pero sus limitaciones habían enriquecido su vida emocional. Por necesidad era casi un recluso, pero había aprendido a compensar la escasez del contacto humano. Los libros le ayudaban, le abrían todo un mundo, también el telescopio. En general, su infatigable deseo de llevar una vida tan rica como fuera posible era lo que le había conservado en plena lucidez. Si aquellas iban a ser sus últimas horas, apagaría la vela sin amargura. Lamentaba lo que perdía, pero nadie le quitaría lo vivido. En un último balance, su vida había valido la pena. Tenía dos armas, un revólver del 45, una pistola del 38. Si llegaban al desván, vaciaría el cargador de la pistola y luego emplearía las balas del revólver. La última sería para él. No disponía de otros cartuchos. En un momento de crisis, un hombre con una sola mano útil no podía recargar con suficiente rapidez, y su esfuerzo no supondría más que un final más ridículo. El repiqueteo de la lluvia en el tejado había cesado. Se preguntó si sería una tregua o el final de la tormenta. Sería hermoso volver a ver el sol. Mus le preocupaba. El pobre animal estaba abajo solo. Esperaba que cuando los monstruos o sus fabricantes llegaran no le hicieran daño. Y si subían al desván y se veía obligado a matarse, su único deseo era que Mus pronto tuviera un nuevo hogar. Capítulo número 8. A Loman, mientras recorría Moonlight Cove, el pueblo le parecía muerto y a la vez muy concurrido, teniendo en cuenta las habituales señales de vida de una pequeña localidad. Aquello parecía tan difunto como el desierto de Mojave. Las tiendas, bares y restaurantes estaban cerrados. Incluso el local de la familia Pérez, siempre abarrotado, tenía el cerrojo echado. Nadie se había presentado a abrir su negocio. Los únicos transeúntes eran patrulleros a pie o equipos de conversión. Asimismo, los coches de policía y los vehículos privados con 2 agentes tenían las calles para ellos solos. No obstante, la atmósfera hervía de vida perversa. Varias veces había visto siluetas extrañas y ágiles que se movían entre la oscuridad y la niebla, todavía sigilosas, pero no tanto como otras noches. Cuando frenaba o aminoraba la marcha para contemplar a aquellos merodeadores, algunos se detenían en las sombras y la miraban con ojos siniestros amarillos, verdes o inyectados en sangre, como si contemplaran la posibilidad de saltar su coche policial y hacerle salir antes de que tuviera tiempo de pisar el acelerador y marcharse. Al observarles, ardía en deseos de abandonar el vehículo, sus ropas y la rigidez de su forma humana para reunirse con ellos en su mundo de cacerías, comilonas y apareamientos. Cada vez se había alejado más antes de que de ellos o él se dejara llevar por tales impulsos. Tal vez de vez en cuando pasaba por delante de las casas en las que brillaban luces misteriosas y unas figuras grotescas se paseaban por delante de las ventanas. En dichas ocasiones el corazón se le aceleraba y notaba las manos sudorosas, aunque estaba lejos del alcance de aquellos individuos. No se detuvo a investigar lo que serían ni lo que hacían, ya que presentía que debían ser muy parecidos a Denny y debía resultar más peligroso que los regresivos. Ahora vivía en un mundo descrito por Lovecraft, de fuerzas cósmicas y primarias, de monstruosos personajes que rondaban la noche, donde los seres humanos habían quedado reducidos a poco más que ganado, donde el único universo reemplazado por la creación de los antiguos dioses dominados por la lujuria, la crueldad y una insaciable sed de poder. En el aire, en la niebla, en las copas de los árboles, en las calles oscuras e incluso bajo el resplandor amarillento de los faroles, se percibía la sensación de que aquella noche nada bueno podía suceder, pero sí cualquier calamidad.
Había leído incontables libros a lo largo de los años y conocía bien la obra de Lovecraft. No le gustaba ni una décima parte de lo que le gustaba a su preferido, Louis L'Amour, ya que L'Amour se basaba en la realidad, mientras que H.P. Lovecraft escribía sobre lo imposible. O así se lo había parecido antes. Ahora sabía que los hombres podían crear en el mundo real infiernos iguales a los que el más fantasioso escritor hubiera imaginado. La desesperanza y el terror de Lovecraft caían sobre Moonlight Cove a raudales mayores que los de la lluvia reciente. Mientras circulaba por aquellas calles transmutadas, Loman llevaba el revólver en el asiento del coche. Cerca de él tenía que encontrar a Shattuck. Se dirigía hacia Juniper y se detuvo en el cruce con Ocean Avenue. Al mismo tiempo, otro coche patrulla que iba en sentido contrario frenó delante del semáforo. No había tráfico en Ocean. Loman bajó la ventanilla, avanzó despacio y frenó al lado de otro coche. Por el número de la puerta encima del emblema de la policía, Loman supo que se trataba del coche de Neil Pennyworth. Pero al mirar por la ventanilla no vio al joven, sino algo que alguna vez había sido Pennyworth, iluminado vagamente por las luces del tablero de mandos, pero más por el resplandor de la pantalla del ordenador. Los cables gemelos, igual que el aparecido de la frente de Denny, para intimidar con su PC. Había surgido del cráneo de Pennyworth y aunque la luz era escasa, daba la impresión de que uno de los cables rodeaba el volante y el otro se deslizaba hasta el ordenador. La cabeza del policía había cambiado de una forma espantosa. Inclinado hacia adelante, los rasgos estaban erizados de púas que debían de ser sensores y que brillaban como metal bruñido a la luz del VDT. Los hombros eran más anchos, festoneados y puntiagudos. Parecía un robot barroco. Las manos no estaban al volante, pero quizá ya no tenía manos. Loman sospechaba que Pennyworth no solo se había fusionado con el ordenador, sino también con el coche. Pennyworth giró la cara con lentitud para mirar a Loman. En sus órbitas sin ojos relampagueaban hilos eléctricos. Shattuck había dicho que la carencia de emociones de la nueva gente les había proporcionado la capacidad de aumentar el uso de su poder cerebral innato, incluso hasta ejercer control mental sobre la forma y función de la materia. La mente dictaba la forma. Para escapar de un mundo en que se les negaban las emociones, podían convertirse en lo que quisieran, menos en gente vieja. Era evidente que la vida de un cyborg carecía de angustias, ya que Pennyworth había buscado la liberación del miedo y la regresión, así como cierta destrucción, en aquella reencarnación espeluznante. Pero, ¿qué sentía ahora? ¿Qué propósitos tenía? ¿Y permanecía en aquel estado porque lo había preferido o estaba como Pacer atrapado por razones físicas o debido a que un aspecto aberrante de su psicología no le permitía recuperar la forma humana a la que hubiera deseado volver? Loman alargó la mano para coger el revólver. Un cable con segmentos estalló en la puerta del coche de Pennyworth, sin agrietar el metal, como si una parte de la puerta se hubiera disuelto y reformado para fabricarlo. Aunque parecía inorgánico, la sonda golpeó la ventanilla del coche de Loman. El revólver resbaló de su mano sudorosa y no podía apartar los ojos de aquel objeto que le atacaba. El cristal se rompió, pero una cuarta parte burbujeó, se disolvió al instante y la sonda entró en el coche. Tenía una boca ventosa, como un águila, pero los diminutos y afilados dientes parecían metálicos. Loman agachó la cabeza, se olvidó del revólver y pisó el acelerador a fondo. El Chevrolet dio un bandazo y luego, con la misma fuerza que mantenía a Loman pegado al asiento, salió como una bala. Durante un momento, la sonda entre los dos coches se alargó, rozó la nariz de Loman y de repente desapareció dentro del vehículo del que había salido. Llegó a toda velocidad al final de Juniper antes de aminorar para tomar la curva. El viento silbaba por el agujero producido por la sonda.
El miedo de Loman había alcanzado el límite. Aquella nueva gente que no escogía la regresión se transformaba o era transformada por orden de Shadak en infernales híbridos de hombre y máquina. Encontrar a Shadak, matar al hacedor y liberar a los angustiados monstruos que había fabricado. Capítulo número 9. Precedida por Sam y seguida por Tessa, Chrissy chapoteaba por el césped resplandecido del campo de deportes. En algunos lugares de la hierba empapada se convertía en lodo que se le pegaba en las zapatillas y pensó que parecía un extraterrestre hundiéndose en el barro con pies dotados de ventosas. Entonces se le ocurrió que, en cierto modo, era un alienígena en Mulaikov, una criatura de raza distinta a la que se había convertido la mayoría de habitantes del pueblo. Habían recorrido las 3/4 partes del campo, cuando les detuvo un grito penetrante que rompió la noche con la nitidez de un hacha afilada cortando un tronco seco. Aquella voz inhumana aumentó y disminuyó, volvió a subir y a bajar, salvaje y misteriosa, pero familiar, la llamada de una de aquellas bestias que ella había pensado que eran alienígenas invasores. Aunque la lluvia había cesado, el aire era húmedo y buen conductor del sonido, por lo que aquel grito era tan claro que las notas de una trompeta lejana. Pero peor aún, la llamada fue contestada de inmediato por los congéneres de la bestia. Desde el sur de Paddock Lane hasta el extremo norte de Holywell Road, desde las altas montañas del extremo del este del pueblo hasta los acantilados, al menos media docena de aullidos siguiendo al primero. Chrissy añoró de pronto la fría y oscura alcantarilla llena de agua tan asquerosa que hubiera podido salir del grifo del infierno. Aquel campo abierto parecía más peligroso. Un nuevo grito se levantó cuando los demás se apagaron y estaba más cerca que ninguno de los anteriores. Demasiado cerca. Entremos, dijo Sam. Chrissy empezaba a admitir que nunca podría emular a las heroínas de André Norton. Estaba muerta de miedo. Tenía frío, los ojos llorosos, sentía pena de sí misma y volvía a sentir en el estómago el gusanillo del hambre. Estaba más que harta de aventuras. Ansiaba habitaciones caldeadas y días perezosos con buenos libros, sesiones de cine y grandes porciones de tarta de crema. Una verdadera heroína ya habría ideado varias estratagemas que habrían aplastado a los bichejos de Mulaikov. Habría encontrado la forma de convertir a los robots en inofensivas máquinas lavacoches y estaría a punto de ser coronada princesa del reino, entre aclamaciones de agradecidos súbditos. Corrieron hasta el fondo del campo, rodearon las gradas y cruzaron el aparcamiento desierto de la parte trasera del colegio. Nada les atacó. Gracias a Dios, te lo agradece tu amiga Chrissy. Algo volvió a aullar. Dios tenía a veces una vena perversa. Había 6 puertas en la parte posterior de la escuela. Las fueron dejando atrás mientras Sam las comprobaba todas y examinaba las cerraduras, cubriendo la luz de la linterna con la mano. Al parecer no podía forzar ninguna y eso la desilusionó, pues se había imaginado que un agente del FBI contaba con el entrenamiento suficiente para abrir, en caso de emergencia, la caja fuerte de un banco con un alfiler. También revisó las ventanas y empleó un tiempo que a ella le pareció excesivo mirando los marcos. En la última puerta, que era la última que tenía cristales en la parte superior, ya que las demás eran rectángulos de metal. Sam apartó la linterna, miró a Tessa y les dijo en voz baja: No creo que tengan sistema de alarma. Puedo estar equivocado, pero no veo banda magnética en el cristal ni en los hilos eléctricos en los marcos y pestillos de las ventanas. ¿Son los únicos tipos de alarma que podrían tener?, preguntó Tessa. Bueno, existen sistemas de detención de movimiento que funcionan por transmisores sónicos o cámaras, pero porque son demasiado sofisticados para una escuela y seguramente demasiado sensibles para un edificio así. ¿Y ahora qué? Ahora romper el cristal.
Chrissy esperaba que sacara un rollo de cinta adhesiva del bolsillo de la chaqueta y rodeara uno de los cristales para amortiguar el ruido de la rotura y evitar el estropicio de los fragmentos cuando cayeran en el interior. Era lo que se solía hacer en las novelas. Pero Sam se puso de lado, encogió el brazo, empujó con el codo y atravesó el cristal inferior. Tal vez se hubiera olvidado la cinta adhesiva. Alargó el brazo para buscar la cerradura. Abrió y entró el primero. Chrissy le siguió, intentando no pisar los cristales rotos. Sam encendió la linterna. Ya no la cubría con la mano, pero mantenía la luz alejada de las ventanas. Estaban en un espacioso vestíbulo. Olía a pino, el desinfectante verde que durante los años los conserjes habían esparcido por el suelo para luego barrerlo, hasta que las baldosas y las paredes se habían impregnado del aroma. Le molestó reconocer el olor de la Thomas Jefferson. Había pensado que la central era un lugar especial, misterioso, pero ¿qué podía tener de misterioso si utilizaban el mismo desinfectante que en la escuela primaria? Tessa cerró la puerta a sus espaldas sin hacer ruido. Durante unos momentos escucharon. La escuela estaba en silencio. Avanzaron por el pasillo, abriendo puertas de aulas, lavabos y armarios a ambos lados, en busca de la sala de ordenadores. Al cabo de 5 o 6 metros llegaron a un cruce con otro pasillo. Se quedaron allí unos momentos, con la cabeza asomada. Silencio. Y oscuridad. La única luz en aquella dirección era la linterna, que Sam había trasladado a la mano izquierda, pues con la derecha desenfundaba el revólver. Luego Sam dijo: «Aquí no hay nadie», lo cual no parecía tener mucho sentido. Pero unos instantes Chrissy se sintió mejor, más segura. Por otra parte, si él creía que eran las únicas personas del edificio, ¿por qué no había guardado el arma?